En líneas generales, pues Innova ya la conocemos, ya estamos en la segunda clase del primer módulo y la idea de este módulo de investigación, aunque gracias doctora, espero que le pueda ayudar a esta actividad, pues en gran medida es tratar de ir aprendiendo todos en conjunto de cómo hacer investigación clínica de la mejor calidad posible y realmente adaptarnos a los nuevos lineamientos en investigación, que más allá de revisar el conocimiento teórico de la metodología en la investigación, es realmente conocer cuál es el paradigma de investigación que más se acerca al nuestro y que ustedes conozcan cuáles son nuestras filosofías de investigación como institución y cómo queremos que esto se vaya desarrollando. Realmente la actividad está hecha, bueno, ojalá y así sea, podamos volver a estar otra vez juntos en algún momento, ¿no? Porque la idea es que ustedes sean lo más interactivo posible y podamos ir discutiendo acerca de sus propias dudas. Entonces vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Pues el primer módulo que busca conversar acerca de los aspectos básicos debe saber todo investigador para realizar investigación clínica. Y en esta segunda clase vamos a hablar específicamente sobre los paradigmas de investigación post-2020, porque realmente incluso después de la pandemia, la investigación médica también pretende cambiar a través de unos quizás estándares más claros para una investigación con mejores parámetros que no permita quizás que ocurran los errores que vimos durante la pandemia para el análisis y para la ejecución de proyectos, en vista de que quizás la premura de la información muchas veces lleva consigo errores de la realización de los proyectos. El 2020 sin duda, pues más allá de la pandemia y todo esto, hizo cambiar muchos paradigmas. Hacer investigación fuera de coronavirus parece ser nos hace sentir incluso hasta culpables, porque no estamos haciendo algo por la situación actual. Y realmente eso es falso. O sea, hacer investigación en cualquier área siempre es válida y siempre es necesario, porque más allá de la pandemia, las otras enfermedades siguen coexistiendo. El coronavirus afecta de diferentes formas a otros pacientes con diferentes comorbilidades y por ende, hacer investigación en diferentes enfermedades también es necesario. Pero para poder hacer investigación de calidad debemos adaptarnos a los nuevos lineamientos. Más allá de repasar, porque realmente ya hemos conversado los paradigmas de investigación tanto en la clase inaugural como en la primera clase del primer módulo, la idea es solamente dar consejos claros de cómo identificar cada uno. Las primeras dos diapositivas para ustedes van a ser bastante familiares, porque bueno, desde el año pasado lo hemos venido conversando en múltiples oportunidades, pero al final vamos a conversar acerca de lo que realmente nos preocupa en este momento, que es hablar sobre cómo hacer la investigación a través de los diferentes paradigmas, que eso quizás muchas veces no nos explican, nos dicen hagan un estudio transversal, pero no nos dicen cómo debemos generar un equipo de trabajo, quiénes deben ser parte del equipo de trabajo, cómo vamos a hacer las herramientas de trabajo, cómo vamos a planificar nuestro trabajo. Y es tanto la importancia en la planificación que realmente ahí quiero centrarme. O sea, quiero centrarme en aprender a planificar la investigación porque creo que es la piedra más importante para hacer investigación de calidad. Entonces, para comenzar, vamos a repasar como en todas las clases que pretendemos aprender en esta clase y básicamente vamos a repasar los diseños de investigación clínica que ya hemos conversado en las dos primeras clases. Luego vamos a reconocer cuál es la filosofía de investigación del Departamento de Investigación y la Unidad de Elaboración de Proyectos, porque de esa forma podemos entender por qué trabajamos en función no tanto a los paradigmas, sino a cómo ejecutar los paradigmas. Y finalmente vamos a hablar acerca de PMBOK, que es la plataforma mundial para la gestión de proyectos en esta época moderna y que está diseñado justamente para que los nobles investigadores se sientan, vean la investigación de una forma más amigable, que es realmente lo que necesitamos en nuestro medio. Entonces vamos a empezar repasando los diferentes diseños de investigación y esta lámina creo que para la gran mayoría de los que están conectados ya es un poquito familiar porque la hemos visto en varias oportunidades, pero es necesario seguirla repasando porque eso nos aclara inicialmente los diferentes diseños. Déjenme leer acá los mensajes. Ok, bienvenidos a los muchachos de radiología y a otros rank que se conectaron. Estoy pendiente de ver los mensajes para saber si hay algún error de conexión. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta inicial, es si nuestro trabajo de investigación tiene o no intervención. Definiendo la intervención como todo aquel evento que vamos a hacer influir, que vamos a hacer a la que influya esa población específica.
Esto puede ser un método diagnóstico, puede ser un tratamiento, una intervención no farmacológica, una cirugía, pero a la que vamos quizás a exponerlos o no en comparación a los diferentes grupos. Entonces, si tenemos intervención, vamos a considerarlo como experimentales y dentro de experimentales vamos a ver si se utilizó o no el azar. Volvemos a repasar que los experimentales no son aquellos que hacemos en un laboratorio, son aquellos que llevan intervención. Estamos en investigación clínica y la investigación clínica se hace en los consultorios, en nuestros espacios propios como médicos clínicos. Entonces, si tienen, si utilizan el azar, lo vamos a considerar ensayos clínicos aleatorizados y es quizás intencional. O sea, nosotros vamos a utilizar una plataforma para aleatorizar o un método de aleatorización. Y si la aleatorización es a través de la biología misma, lo conocemos como ensayos clínicos mendelianos a través de la aleatorización genética, ¿no? Que debería ser la aleatorización real para todos los pacientes. Papá, y un hermanito. Y si no se utiliza el azar, entonces vamos a considerar los ensayos clínicos no aleatorizados. Si no se utilizó el azar, debemos ver si lo que estamos evaluando es un tratamiento o un método diagnóstico, por ejemplo. Si es un tratamiento, lo vamos a denominar estudios cuasi experimentales y los vamos a incluir dentro del grupo de experimentales. Si el método que estamos evaluando es quizás un método diagnóstico, que lo único que estamos haciendo es observando cómo se diagnostica a través de un método u otro, lo vamos a considerar como estudios cuasi experimentales, pero dentro del grupo de los observacionales, que no son aquellos que llevan intervención. Entonces, los estudios cuasi experimentales son aquellos como intermedios entre los experimentales y los observacionales. Dentro del grupo de los observacionales vamos a ver si tenemos un grupo de comparación. Si tenemos un grupo de comparación, lo vamos a considerar como analíticos. Y si no los tenemos, lo vamos a considerar descriptivos. En gran medida, los médicos estamos muy familiarizados con los descriptivos, que vendrían siendo tanto la realización de casos clínicos iniciales como las series de casos clínicos, y finalmente los estudios de prevalencia o estudios poblacionales, que vendrían siendo los estudios ecológicos. Entonces vamos a guardar el término prevalencia, incidencia acumulada o prevalencia acumulada, solo para los estudios ecológicos. Todos aquellos estudios que se realicen en instituciones de salud son consideradas series de casos, o sea, podemos decirle simplemente descriptivos, pero no hablan acerca de prevalencia o incidencias, sino hablan de frecuencia, número de individuos. Nos contamos solamente, no estimamos ese número de individuos en función de una población general, porque los centros de salud no tienen una población general. La mayoría de la población dentro de un centro de salud es población que se considera enferma. Dentro del grupo de los analíticos, vamos a subclasificarlo en función al tipo de muestreo. Si lo estamos agrupando en función a la enfermedad, por ejemplo, pacientes hipertensos y pacientes no hipertensos, son estudios de casos controles. Y si los consideramos como por exposición, vamos a considerarlos como cohortes. O sea, por ejemplo, todos son hipertensos, en los post-exposición todos están enfermos, todos los pacientes tienen alguna enfermedad y a algunos les vamos a poner losartán y a los otros les vamos a poner enalapril. Entonces vamos a comparar un ARA2 versus un IECA, pero todos son hipertensos. Mientras que por enfermedad hay algún grupo que tiene enfermedad y otro grupo que al menos no tiene esa misma enfermedad. Puede tener otra, pero es sana para esa enfermedad. Y evidentemente, si hay una mezcla entre el tipo de muestreo por exposición o por enfermedad, lo consideramos híbridos. Y este ejemplo básicamente es, por ejemplo, vamos a hacer un estudio del uso de antihipertensivos en una población general. Entonces, hacemos inicialmente un estudio de muestreo por enfermedad, dos grupos, un grupo pacientes hipertensos y otro pacientes sin hipertensión, y luego vamos a estudiar dentro del grupo de los hipertensos cuáles responden mejor al ARA2 y cuáles responden mejor al IECA. Entonces, dentro del mismo diseño tenemos cuatro grupos de estudio. Un grupo sano, un grupo de hipertensos y el grupo de hipertensos lo subdividimos en ARA2 e IECA. Entonces, a eso lo llamamos híbrido. Si en el diseño vamos a cruzarlos, lo llamamos entonces así mismo cruzados, que vendrían siendo, por ejemplo, al grupo de hipertensos que inició con ARA2, a los 6 meses lo vamos a quitar al ARA2 y lo vamos a pasar al IECA, que vendría siendo el otro grupo de comparación, y el grupo de IECA lo vamos a pasar a ARA2. Entonces, al mismo grupo que inicialmente estaba expuesto a un fármaco, lo vamos a exponer finalmente a otro, que vendría siendo nuestra comparación, para saber
si hay una modificación, si nosotros cambiamos la intervención inicial durante el mismo estudio. Los diseños anidados o secuenciales son diseños un poco más complejos que vamos a ir viendo en las próximas clases, entonces prefiero no aturdirlos con toda esta información y dejarlo ir aprendiendo más adelante, porque realmente los anidados y secuenciales ameritan una interpretación de la metodología un poco más, quizás más laxa. Listo. Ok, si ya nos volvemos a ubicar en nuestras tres líneas del tiempo, sabemos entonces que siempre vamos a considerar la línea básica, que es la línea que no podemos modificar, nuestra línea del tiempo, y vamos a evaluar la línea de la historia natural de la enfermedad y la línea de investigación. Dependiendo del momento en el que se crucen las tres líneas durante nuestro diseño, es la temporalidad que le vamos a dar al diseño inicial. Entonces vamos a considerar como estudios transversales aquellos estudios que corten en un mismo momento, en el diseño metodológico, en un momento específico de la enfermedad, puede ser en este caso como marca la línea durante el diagnóstico, que se va a evaluar en el presente. Sin embargo, esto se puede desplazar, o sea, yo puedo hacer un estudio en el mismo estudio que le estoy poniendo como ejemplo, de evaluar pacientes hipertensos, por ejemplo, aquellos pacientes que estoy diagnosticando con hipertensión y cuáles son las complicaciones que ya tienen al momento del diagnóstico. Pero si evaluamos cómo responden con una determinada terapéutica, entonces estamos evaluando al paciente, no, a pesar de que es nuestro presente, no es el momento en el que se hizo el diagnóstico, sino ya un paciente que tiene un tiempo de exposición a la enfermedad y que ya tiene un tratamiento específico, o lo podemos evaluar mucho más avanzado cuando a pesar del tratamiento aparecen complicaciones. En la literatura van a encontrar que quizás hay términos iguales para definir transversal y retrospectivo, porque hay quizás dos escuelas. Una escuela que considera que el estudio transversal es lo mismo que un estudio retrospectivo, pero sabemos que yo puedo hacer un estudio transversal en el futuro. Entonces eso ya no lo hace un transversal, un retrospectivo, perdón. Porque si yo quiero evaluar, yo me estoy planificando, estoy iniciando hoy mi proyecto y estoy planificando evaluar las complicaciones a los 10 años después de haber iniciado los sartán, yo estoy diseñando el estudio con anterioridad y voy a evaluar el comportamiento a los 10 años. O sea, tengo una intención de medir y eso se considera un prospectivo, a pesar de que lo voy a tomar en un solo momento, a los 10 años de exposición al losartán. Entonces, es un estudio transversal, pero prospectivo. Entonces, quizás el término no hace referencia solo a estudios retrospectivos. Sin embargo, en la gran mayoría de los estudios transversales son retrospectivos y es por esa razón que se consideran similares. Realmente el estudio transversal es un estudio que evalúa en un determinado momento una exposición o una enfermedad, y un estudio retrospectivo puede ser transversal o puede ser longitudinal. O sea, puede que evalúe el individuo en un determinado momento, en una determinada exposición, o que evalúe un periodo de una enfermedad o tras la exposición a un evento. Si ya consideramos, y miren cómo se puede desplazar la línea de los transversales en diferentes momentos de la enfermedad, pero si eso ocurre en el futuro, entonces va a ser un prospectivo, y si eso ocurre en el pasado, va a ser un retrospectivo. Ahora, para hablar acerca de los estudios prospectivos, realmente el estudio prospectivo, la diferencia en comparación con todos los demás es que siempre debe incluir el presente, porque un estudio retrospectivo no incluye el presente, siempre incluye el pasado, y el estudio transversal puede ocurrir en cualquier momento, en el pasado, en el presente o en el futuro. Sin embargo, los prospectivos siempre incluyen en el presente, o sea, parten desde el presente, pero pueden viajar a través de la información hacia el futuro y denominamos prospectivos no contemporáneos, o hacia el pasado como prospectivos no contemporáneos, y ya de esto lo conversamos la semana previa. Entonces, ya recordamos más o menos cuáles son los principales paradigmas de investigación, que es realmente como para ubicarnos en la terminología, pero realmente lo que nos trae a conversar el día de hoy es cómo vamos a empezar a elaborar nuestro proyecto en función a los paradigmas. Y ya van a ir entendiendo por qué es necesario que conozcamos nuestra filosofía de investigación en el centro. Desde el año pasado, en el Congreso Mundial de Epidemiología, se dieron a conocer las nuevas pautas de investigación basadas en valores, más allá de la experiencia, en función, y la evidencia, en función a los errores que evaluamos durante la pandemia en investigación. Y por ende se busca centrar como primer benefactor al individuo, al paciente que tiene una enfermedad, y que la investigación debe dirigirse a su mejoría y no a responder hipótesis o planteamientos que quizás
parten desde un desconocimiento del médico, pero que no traduce en mejoría al paciente, en mejoría clínica para el paciente. Entonces, hay múltiples definiciones de proyecto, pero se reconoce a partir del año 2020 por el Consenso Mundial de Epidemiología que todo proyecto de investigación se va a denominar como un proyecto que es un esfuerzo temporal realizado para crear un producto o servicio que tiene un resultado único. Y eso es importante saber, que podemos quizás estar haciendo un diseño metodológico basado en una idea que hemos evaluado a través de otros estudios que venían siendo nuestros antecedentes, pero realmente el resultado va a ser único porque nuestra población no fue la misma que fue evaluada. Entonces podemos hacer un estudio a través de un diseño metodológico similar al nuestro, pero nuestro resultado siempre va a ser único y es allí donde debemos realizar un esfuerzo por explotar lo que tenemos en nuestro medio. Entonces, lo más importante de esta definición es recordar que amerita un esfuerzo, pero que este esfuerzo es temporal y que realmente amerita que nosotros lo hagamos desde el deseo de investigar para que ese esfuerzo no se traduzca en preocupaciones, sino más bien en ocuparnos en resolver nuestra duda clínica, ocuparnos en resolver el requisito que debemos cumplir como parte del proceso formativo de cualquier médico. Pero que ese esfuerzo temporal va a llevarnos un resultado único. Si ya sabemos eso, entonces conocer nuestra filosofía es mucho más fácil, porque realmente van a entender por qué nosotros quizás les hablamos de investigación desde quizás algo más honesto, o sea, reconociendo que hay limitaciones, reconociendo que tenemos maneras distintas de hacer investigación, pero que queremos adaptarnos a los mejores estándares de calidad, los mejores estándares de calidad para la ejecución de proyectos. Y de allí en adelante es importante reconocer lo que es un proyecto y por qué dentro del departamento de investigación contamos con una unidad que justamente es eso, la elaboración del proyecto. Nos sentamos muchas veces en el análisis estadístico del trabajo, no nos centramos en cómo aprender a diseñar los proyectos de investigación. Y eso parte de nuestra propia formación. O sea, nos han preparado para buscar resultados rápidos y no para aprender a buscar ese resultado de la mejor manera. Y por eso nuestra investigación, si no se planifica, siempre va a tener errores y siempre va a tener un menor valor, porque realmente no habla lo que habla de nosotros no es solo el resultado final, sino cómo se ejecutó ese resultado, cómo se buscó ese resultado. Entonces, en nuestra unidad de elaboración de proyectos, el Departamento de Investigación de la Dirección de Educación e Investigación, tenemos 4 pilares básicos como filosofía de investigación. Y es que en primera instancia valoramos más a los individuos y a las interacciones entre los individuos por encima a los procesos y a las herramientas. O sea, que nos interesa más que ustedes aprendan a hacer investigación y que entre ustedes se comuniquen mejor y no que cumplan solo los protocolos que hemos creado para ustedes. Nuestros protocolos les sirven como una herramienta para ustedes hacer su investigación, pero la investigación en cada departamento y en cada grupo de trabajo puede tener estándares distintos y puede tener procesos distintos. Entonces, si ustedes nos hacen saber por qué en su departamento, en su grupo de equipo, es necesario hacer cambios en ese mismo planteamiento, pues probablemente podamos adaptarnos a cada uno de ustedes. Además de eso, valoramos que el software funcione y hacemos referencia al software como el, el sistema que puede soportar el equipo de investigación. Y ese sistema, evidentemente, en muchos de los casos no es un software, o sea, no es digital, puede ser en físico, pero que eso funcione, que el equipo realmente funcione más allá de una documentación excesiva, o sea, más allá de que ustedes entreguen una carta, entreguen un documento, cumplen el requisito, pasen la carta, lo que queremos es que esa investigación tenga valor y por ende valoramos más su esfuerzo como equipo que el resultado final. Finalmente, o quizás el tercer pilar es valorar la colaboración con el equipo de investigación por encima de las negociaciones iniciales, o sea, que ustedes durante el proceso nos vayan comentando si este proceso de investigación para ustedes se adapta o no y de esa forma pues podemos ir haciendo cambios en el sistema en la medida en la que vamos creciendo como institución. Y finalmente valoramos la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan y eso es importantísimo. Ustedes entienden que si de la planificación inicial, si vamos haciendo una ejecución del proyecto y vamos supervisando el proyecto durante la elaboración del mismo, podemos hacer cambios, nos vamos a adaptar a ellos y podemos llegar al resultado final de la mejor forma posible, siempre y cuando ustedes cumplan y se adapten a nuestros 4 principios institucionales.
Si sabemos eso, entonces, la primera pregunta que debe responder es si su idea de investigación, o en algunos casos, lo que el tutor les está pidiendo que haga, se alinea con o se presta para cumplir con la filosofía de investigación en la institución. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Porque a pesar de que la institución tiene líneas de investigación y debemos adaptarnos a las líneas de investigación de nuestros expertos en diferentes áreas, nuestros residentes en formación también tienen la oportunidad de ir planteando alternativas novedosas para comprender o diseñar los diferentes proyectos de investigación. Si ya sabemos entonces si nuestro proyecto de investigación se adapta a la filosofía de la institución y quiere responder a una duda real del equipo y no nace de lo que hablábamos en la primera clase, de la necesidad de competir con otras instituciones o con otros equipos de investigación, nuestro proyecto probablemente tenga una mejor calidad. Y va a tener una mejor calidad porque busca responder una duda clínica, busca respondernos un problema de nuestro trabajo habitual. Entonces, si ya sabemos eso, vamos a ver cómo vamos a iniciar nuestro proyecto. Y lo primero es saber quiénes son los interesados en el proyecto, siempre y cuando que ustedes sepan escoger bien el equipo y que ese equipo tenga sus funciones muy bien delimitadas, que ya hayan notificado el inicio del proyecto y estas primeras tres fases debieron haberse cumplido porque ya por lo menos ustedes nos han notificado en la gran medida de los programas académicos y trabajos independientes como que ya se va a iniciar un proyecto de investigación. Y eso es importante para nosotros reconocer quiénes son los equipos que tenemos conformados, cómo están conformados y cuáles son sus propias líneas. Posteriormente deben planificar sus fechas de reuniones y es allí donde nos vamos a sentar hoy. Cómo organizar las reuniones de investigación. Se debe iniciar la estructura del proyecto, que finalmente va a ser plasmada dentro de 2 semanas en el anteproyecto que ustedes nos deben mostrar en la alternativa final. Ok, bienvenida a Anatomía Patológica. Hola, doctora Ruth, ¿cómo está? Si ya sabemos eso, entonces quizás la duda más importante es saber si nuestro proyecto amerita un patrocinador. Y si amerita un patrocinador es porque los recursos quizás exceden, los requerimientos del trabajo exceden nuestros recursos. Y podemos quizás buscar el apoyo para la ejecución del proyecto en función a la filosofía de investigación de nuestra institución. Entonces le pedimos que si alguno de ustedes su idea de investigación amerita el apoyo institucional, pues se nos solicite, se nos informe y vemos las diferentes alternativas que podemos plantearles desde el departamento de investigación. Entonces, si ya sabemos eso, lo importante es saber hacer un equipo, pero más allá de hacer un equipo es hacer un muy buen equipo. Y mira que la palabra muy buen equipo es necesaria para que las conclusiones finales sean las verdaderas. El año pasado, durante la primera jornada que nos tocó coordinar a nosotros como el Departamento de Investigación, que vendrían siendo las 8ª jornadas del Departamento de Investigación de la Trinidad, las premiaciones finales realmente nos dimos cuenta que quienes salieron premiados era porque tenían un muy buen equipo. Y eso, de cierta forma, se vio plasmado en el resultado, que quizás para algunos pudieron ser buenos, para algunos no pudieron ser buenos, pero la forma en la que se trabajó en ese equipo siempre va a dar buenos resultados por ser un muy buen equipo de investigación. Y eso es lo que valoramos, porque eso es lo que se adapta a nuestra filosofía de investigación. Los resultados son vistos en función al nivel de conocimiento que tenga quien lo evalúa. Entonces, en función a eso, quizás para algunos pueden ser buenos, quizás para otros no, quizás para algunos pueden ser novedosos y para otros no. Pero lo que siempre se va a ver es cómo se trabajó en ese equipo y cómo ese trabajo en equipo tan bien realizado se ve reflejado en el proyecto final. La investigación para todos, y debemos saberlo, es filosofía. Lo que pasa es que está basada en una estructura científica, pero es filosofía científica. Entonces, si sabemos eso, sabemos que el equipo es realmente lo importante para que los resultados sean los correctos. Lo primero que usted necesita saber es asegurarse de que los miembros que usted escoja muestran los comportamientos y características para ser exitosos. Y de ahí en adelante, pues, tratar de irlo incorporando. Esto quizás no es excluyente para hacer su proyecto, pero sí que tengan en gran medida la mayoría de estos requisitos. Lo primero es que tenga un compromiso con la excelencia y el mejoramiento continuo para poder elaborar el proyecto. El segundo, que tenga un alto nivel de inteligencia emocional para manejar, y esto en gran medida es sumamente importante. Yo sé que quizás
estamos preparados para venir a hablar de investigación de otra forma, como muy estructural y muy mecánico, cuando realmente la investigación no es eso. Entonces quiero que ustedes sepan eso, que busquen trabajar en el mejor equipo, que se adapte a sus requerimientos y que sepan trabajar en equipo. Porque finalmente los equipos disfuncionales son los que no pueden ejecutar al final del proyecto. Que sean cómodos con la ambigüedad y fácil capacidad de adaptación, y esto es importante, que no estén predispuestos a un resultado final, que acepten el resultado final del proyecto tal como se muestra, porque muchas veces iniciamos un proyecto queriendo demostrar algo, y el proyecto no se puede hacer para demostrar algo, se puede hacer para que dé su resultado. Y los resultados son los que van a decir si eso aprueba o no aprueba la hipótesis inicial que teníamos. No podemos hacer el diseño para que dé bien. Si hacemos un diseño para que nos dé lo que queremos, entonces ese diseño está sesgado y ese equipo no funcionó adecuadamente. Lo demás es que se sientan orgullosos del trabajo que van a hacer, porque al final es lo que queremos, y que tengan flexibilidad para discutir conforme si se obtiene nueva información. Si ya sabemos eso, entonces vamos a ver cómo vamos a construir el equipo. Y lo primero es determinar quién va a ser el líder del equipo. Todos estamos preparados para que nos digan que el líder del equipo es el tutor del trabajo, y realmente eso no siempre es así. En algunos casos es así, pero en gran medida el líder del equipo es la persona que tiene más interés en desarrollar el equipo, en desarrollar el trabajo, que tiene el tiempo, se debe tomar el tiempo para estar pendiente de que todo se esté llevando a cabo en el tiempo adecuado y en los parámetros adecuados, y que además tenga la mejor disposición para trabajar en equipo. Entonces, ya sabemos que el líder puede ser la persona con más experiencia, que vendría siendo el tutor, como la persona que tenga menos experiencia, pero más deseo de elaboración del proyecto. Siempre y cuando determinemos quién es el líder del equipo, sabemos que probablemente él puede dar los lineamientos en función a estos parámetros que le vamos a dar. Posteriormente vamos a determinar las habilidades del equipo, y esto aquí es importante. Saber, yo sé que muchas veces los equipos son dos, tres personas, hay equipos de trabajo en los que son tres y cuatro. Más allá de lo que está escrito en la planilla que nos llevaron al servicio, quiero que recuerden lo que le hemos dicho desde el primer momento, que es hacer investigación colaborativa. Quizás en la planilla están escritos un tutor y un tutorial, pero en el mismo servicio hay tres, cuatro trabajos de investigación, y si lo hacemos entre todos, entre las 8 personas del servicio, finalmente vamos a tener 4 trabajos que publicar entre todo el equipo, y no un trabajo por cada 2 personas. Eso se llama investigación colaborativa de valor, y es realmente lo que buscamos hacer en la institución. Si sabemos eso, entonces lo primero es hacer ese cuadrito, que puede ser tal cual como lo están viendo a mano, donde vamos a hablar acerca de las habilidades básicas o habilidades necesarias para ejecutar el proyecto. Su nombre, qué maneja y los años de experiencia que tiene. Esto quizás es muy estructurado, pero si en el servicio, en cada servicio de la institución o en cada programa académico, ya sabemos cuáles son las virtudes que tienen cada uno de nuestro equipo de trabajo, sabemos quiénes son los más aptos para ejecutar el proyecto. Y miren que ninguno dice quién es el especialista en neurocirugía, o quién es el especialista en traumatología, o quién es el especialista en cardiología, ¿no? Aquí lo que dicen es cuál es la habilidad técnica que tiene esa persona, cuál puede evaluar la calidad, quién puede hacer el diseño, quién puede hacer el análisis de datos, quién puede ser el dueño del producto, por ejemplo, si estamos proponiendo algo, quién puede ser el que nos maneje el sistema. Más allá de los títulos académicos, quién tiene la habilidad. Y más allá de eso, es luego saber cómo debemos trabajar. Para poder trabajar, tenemos que primero tratar de ubicarnos lo más cerca posible, que vendría siendo la colocación. Si podemos trabajar en equipos cercanos, y cuando hablo de equipos cercanos no es que estén, como vemos en la diapositiva, uno al lado del otro, que eso también trae beneficios, ¿no? Porque permite que la comunicación sea constante. La comunicación post-2020 es a distancia, y nos podemos mantener totalmente a distancia, pero en adecuada comunicación. Entonces, lo importante es eso, tener cercanía comunicacional entre el equipo para poder hacer las modificaciones necesarias en el tiempo real. Luego, tener un espacio cómodo y evidentemente que estimule el desarrollo, y esto realmente en esta institución es fácil de lograr, pero siempre y cuando en cada posgrado académico se centre en tener esos espacios para sus residentes, para las discusiones académicas, con todos los instrumentos que permitan quizás que la creatividad fluya en el momento en el que estamos trabajando, porque realmente tomar buenas decisiones y diseñar buenos proyectos nace de nuestra práctica clínica habitual. Después de eso, pues, establecer cuáles van a ser las reglas básicas, y normalmente no tienen que hacer muchas. Yo aquí le pongo, por ejemplo, unas ideas básicas, y es uno, sí, lo primero,
en este momento, y más si vamos a hablar de investigación por 2020. Si tiene fiebre, siga trabajando, pero en casa. Y eso es algo que debemos partir. O sea, en vez de decir que tiene fiebre y es mejor dejar de hacerlo y no sé qué, si es solo fiebre, evidentemente el individuo quizás puede todavía hacer sus actividades cotidianas, pues siempre y cuando esté bien, ¿no? Físicamente, pues entonces siga trabajando en casa. Y si no, y el paciente se siente mal, el descanso es totalmente permitido y justificado. Posteriormente, respete las ideas de todos los miembros del equipo y trate de adaptar lo mejor de ellas a sus necesidades. Y finalmente, establezca cuáles van a ser las horas laborables. No tienen por qué hacer todo el día, pero quizás pueden determinar de 15 a 20 minutos al día a su elaboración del proyecto. Y finalmente, siempre y cuando se pueda, tratar de hacer un espacio en su área de trabajo habitual para ir evaluando el progreso de la investigación. Quizás si no tenemos el espacio físico, entonces podemos hacer uso de algunas herramientas digitales que vamos a ver en la clase de gestores 2.0 de cómo elaborar carteleras a distancia, o sea, o electrónicas para trabajar en equipo desde la distancia. Finalmente, queremos siempre saber, y esto es importantísimo porque la ansiedad por saber si lo estamos haciendo bien es quizás lo primero que nos paraliza. O sea, cuando estamos haciendo el trabajo de investigación, pensamos, queremos saber si lo que estoy haciendo está bien o no, entonces dejo de hacerlo porque no sé si lo estoy haciendo bien o mal. Y para hacerlo mal y que después lo tenga que rehacer, prefiero no hacerlo. Entonces, tratar de evaluarnos en tiempo real se puede. Lo vamos a denominar como intervenciones, intervenciones en tiempo real, a corto plazo, que lo vamos a denominar sprint. Entonces, realmente el principal valor de la investigación es la gestión de tareas, crear ciclos cortos de evaluación, los resultados rápidos que debemos ir evaluando en función a pocos días para el cumplimiento de los objetivos mayores del trabajo, la evaluación inmediata de cada uno de estos ciclos y tratar de ir modificando la idea que vamos construyendo desde la idea inicial, porque realmente el proyecto final generalmente no se concibe desde su inicio de la misma manera porque la experiencia nos va modificando la construcción del proyecto. Lo que no puede cambiar es el diseño metodológico inicial. Si ya sabemos eso, entonces vamos a plantear cuáles van a ser nuestras pruebas rápidas de evaluaciones, y estas pruebas rápidas de evaluaciones van a ser ciclos cortos. Por ejemplo, más allá de vamos a elaborar un sistema epidemiológico de registro de patología de tumores de, no sé, renales, que vendría siendo un objetivo general de un proyecto, es lo primero que voy a hacer es buscar los números de historia de los pacientes que tienen tumores renales. Entonces, ese es nuestro sprint inicial, o sea, nuestra prueba corta, que es lo que queremos ir haciendo. Primero buscar las historias, luego registrarlas en una tabla, luego diseñar el instrumento de recolección de datos, y finalmente es que vamos a plantear los objetivos específicos, los objetivos generales del proyecto. Pues realmente, ¿qué vamos a plantear como objetivos si no estamos claros y no conocemos el proceso? Si ya sabemos eso, entonces pasamos por el planteamiento, luego cumplimos ese ciclo, pasamos una revisión del sprint, o sea, si realmente se cumplió, y esa evaluación nos va a llevar a una retroalimentación sobre el planteamiento de las siguientes pruebas de evaluaciones rápidas o sobre la misma prueba que estamos planteando inicialmente. Si ya sabemos entonces cuáles van a ser nuestras pruebas cortas, debemos saber cómo vamos a construir nuestras pruebas de evaluación corta. Si ya sabemos eso, lo que quiero es que tengan siempre a la mano un calendario que podamos ir poniéndole fecha al cumplimiento de cada uno de ellas para que no se prolongue la ejecución del proyecto. Entonces, las pruebas de evaluaciones rápidas realmente dependen de cada equipo de trabajo, de la forma en la que se integran y del nivel de compenetración que ellos tienen. Entonces, lo primero que deben reunirse como equipo y determinar cuál va a ser el tiempo en el que van a ir ejecutando cada prueba rápida que amerita para llegar a la conclusión del proyecto. Si ya sabemos eso, si ya estamos claros de eso, entonces lo primero es hacer una reunión inicial, que esta reunión realmente debe tener un tiempo más prolongado, porque ahí es donde se van a poner todas las reglas claras, donde vamos a determinar cuál va a ser las pautas de inicio del proyecto, que aproximadamente pueden ser de 2 horas, y después de eso vamos a ir evaluándolo en función a las reuniones diarias de seguimiento. Estas reuniones le decimos diarias, pero pueden ser a través de WhatsApp, a través de cualquier herramienta a distancia, que solamente lo que queremos es saber cuál es el avance que tenemos en función a la prueba rápida que nos estamos poniendo. Entonces, si ya sabemos eso, debemos cumplir dos quizás normas básicas.
que es cumplir los lapsos y respetar el tiempo del resto del equipo. Y esto es importante, porque cuando no se respetan los tiempos del equipo, quizás pueden haber diferencias entre el equipo. Y lo primero que debemos guardar es al equipo de investigación, o sea, que el equipo funcione bien. Si ya sabemos eso, y las reuniones diarias van a ser de 15 minutos, ustedes quizás lo pueden planificar y decir, muchachos, a las 7 de la noche, por favor, cada uno escriba cómo avanzó en lo que está, en la actividad que se le determinó para que la ejecute el equipo. Y solamente escribimos allí, conseguí las historias, conseguí 10 historias, solamente pude tener acceso a 3 de ellas, y ya sabemos que en ese día pues se pudo lograr a cumplir tal porcentaje de la tarea inicial. Y luego, al final del ciclo completo, pues hacemos una reunión retrospectiva de aproximadamente 30 minutos a una hora para ver cuáles fueron, cómo se ejecutó la prueba y si el sistema de las pruebas rápidas nos ayuda a ejecutar el proyecto como equipo. Más allá de eso, entonces vamos a tratar de, esto es para conocer los términos que vamos a ir evaluando más adelante durante la gestión de proyectos de investigación, que es más allá del término objetivo general y objetivos específicos, como gestión de proyecto debemos modificar a característica y épica. Y es allí lo que quiero que ustedes se centren. El objetivo general de nuestro proyecto es la característica macro, o sea, es lo que queremos determinar, qué es lo que queremos evaluar, es nuestro proyecto. Si ya sabemos cuál es esa característica, o quizás el mismo proyecto puede tener múltiples características. O sea, por ejemplo, si yo quiero generar un sistema de tumores de riñón para el servicio de anatomía patológica, yo probablemente tengo que saber primero cuáles son los pacientes con tumores, de los tumores renales o el registro de estos pacientes, luego cuál sería la herramienta más necesaria y luego cómo lo voy a evaluar. Entonces realmente tengo como tres objetivos generales. Uno, ubicar los pacientes; otro, cuál es la plataforma necesaria; y tres, cómo voy a evaluar esa propuesta. Entonces, esas características es la que nos va a decir los diferentes épicas o objetivos específicos para cumplir la característica macro que nos colocamos. Entonces, la épica siempre va a ser aquella forma de descomponer las características en sus componentes de trabajo más pequeños, y siempre y cuando, y esto es importante, si la época es demasiado grande, entonces es mejor descomponerla en varias épocas y tratar de que de esa forma el trabajo sea más eficiente. La historia de usuario es la forma en la que cada uno de los elementos de los que integran la investigación van a aportar información a la épica. Entonces, por ejemplo, en anatomía patológica, ya que estoy viendo que está acá Ruth y el doctor José y la doctora Vicky, ellos tienen como objetivo plantear el registro de tumores, de tumores renales, ¿no? O sea, ya son sus características. Las tres éticas que tienen es construir cuáles son los pacientes, registrar los pacientes; otro que vendría siendo cómo vamos a registrar, cuál va a ser el sistema que vamos a usar; y finalmente cómo lo vamos a evaluar. Entonces, como esas son las tres épicas, vamos a evaluar primero la primera. ¿Cómo vamos a registrar los pacientes con tumores renales? Y eso lo vamos a hacer a través de la historia del usuario. Entonces, cada usuario, o sea, uno para la doctora Vicky, uno para Ruth y uno para José, van a ir respondiendo cada una de lo que necesitamos. Por ejemplo, como vamos a evaluar cuál es el sistema, cuáles son los pacientes que vamos a registrar, entonces, Ruth, por ejemplo, va a buscar a los pacientes con tumores renales que tienen servicio de urología. La doctora Vicky va a buscar en el registro de anatomía patológica las biopsias con diagnóstico de tumores renales, y José va a buscar a los pacientes que tienen registrado el servicio de nefrología, porque realmente, a pesar de que estamos en la misma institución, muchas veces hay un subregistro importante. Entonces, la historia, la épica es cuáles son los pacientes con tumores renales, y la historia del usuario son los tumores renales en los tres servicios: uno para urología, uno para anatomía patológica y uno para nefrología. Y a cada uno le asigno un usuario del trabajo. Y finalmente, cada historia de usuario va a tener diferentes tareas. O sea, cada uno va a tener que buscar el número de historia, luego registrarlo en la tabla de datos y luego vaciarla en un sistema digital que tenemos, por ejemplo, para hacer el registro final de los pacientes. Si ya sabemos eso, entonces sabemos cómo vamos a ir distribuyendo las tareas en el equipo. Si ya sabemos más o menos cómo funciona cada una, de cómo vamos a construir realmente los objetivos, cómo vamos a conseguir gestionar nuestro proyecto, probablemente entender lo que viene, que venía siendo el diseño de metodología, es más fácil, porque nos están enseñando primero a cómo vamos a trabajar como equipo. Y es allí lo que yo quería centrarlos en el día de hoy. Nuestro principal paradigma de investigación es el trabajo en equipo, la investigación colaborativa basada en valores.
Y si sabemos eso, entonces debemos adaptarnos a ello y probablemente si entendemos que debemos migrar esa concepción de investigación desde los espacios lejanos a los nuestros y ubicarla a nuestra actividad clínica habitual, probablemente la investigación se nos va a hacer más familiar, se nos va a hacer más fácil y la ejecución del proyecto siempre va a ser de mejor calidad porque nace de nuestro trabajo diario. Entonces yo espero que si hay alguna duda o alguna inquietud, pues puedan hacer las dudas, las preguntas por acá. Y bueno, los esperamos entonces la próxima semana con la tercera clase del módulo, que es básicamente hablar de cómo construir los proyectos y cómo entender la filosofía de investigación, que es lo que denominamos como cosmovisión. Muchas gracias.